Casi que es un minuto a minuto lo que pasa en lo que tiene que ver con regulaciones para el comercio exterior y para la importación. ¿Cómo va, Fernando Barragán? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Analí? ¿Cómo estás? Se están produciendo novedades prácticamente todas las semanas. ¿Esta dinámica es sustentable en lo que tiene que ver con ir moviendo continuamente un poco el eje, sobre todo considerando que otros países están en alguna dinámica similar? Probablemente sea parte de esta política económica, digamos, yo llamo asincrónica, que está planteando el gobierno nacional, que tiene que ver con medidas tendientes a, entre comillas, intentar favorecer a las industrias y a los productores locales, facilitando el comercio internacional a través de, bueno, algunas exenciones impositivas y facilitaciones en los trámites del comercio exterior. ¿Funciona en otros lugares que el consumidor final sea su propio importador? Funciona en la medida de que tenemos economías, como por ejemplo el caso de Estados Unidos y otros países, digamos, desarrollados, tenemos economías que están, digamos, sólidas, que tienen, digamos, ingresos considerables o pleno empleo, en el mejor de los casos, donde permite ya una instancia, digamos, de empezar a importar en forma directa artículos de bienes personales, de consumo personal. Pero me parece que en esta instancia, y es lo que debatimos entre todos, ¿no?, estamos en el momento apropiado para plantear esto internamente en un contexto donde ha caído el consumo, donde hay plantas que están otorgando, bueno, vacaciones adelantadas o anticipadas, suspensiones de algunas líneas de producción, en el mejor de los casos, ¿no?, cuando no, directamente el cierre de las mismas. Entonces, posiblemente, y digo asincrónico, porque se podría pensar, pero en un contexto donde una economía ya está sólida, funcionando. No soy un detractor en absoluto desde lo político del gobierno actual, pero sí me parece que hay que tener una mirada un poco más humana también en torno al empleo y al funcionamiento de los productores locales. ¿Y qué cambia en esto de, por ejemplo, la situación de aranceles con Tierra del Fuego? ¿Cómo veníamos hasta ahora? ¿Qué es Tierra del Fuego en materia? ¿Cómo lo definiríamos a ese lugar del que parece que tenemos que hacer trámites especiales a pesar de ser Argentina? Exactamente, exactamente. El funcionamiento es básicamente el ensamblado de todo lo que conocemos como línea blanca y electrodomésticos. Es un territorio, digamos, donde se promocionó industrialmente este tipo de actividades y en el afán de otorgar, digamos, algunos incentivos a la competencia local, se han quitado impuestos y aranceles para que personas, digamos, individuos, puedan comprar desde Tierra del Fuego hasta $3.000, digamos, creo por que son año. Por año, algo así como 29 ítems que están considerados, que son televisores, celulares, heladeras, lavarropas, en fin, bueno, toda esa línea, donde, bueno, los analistas también hacen su observación en que esta quita de aranceles no es total, así todo sigue siendo costoso comprar de esta manera, ¿no?, en Tierra del Fuego, si comparamos contra países limítrofes, por ejemplo, donde posiblemente juegue ahí ya un factor de escala, de producción, de cuestiones impositivas que permiten que esos bienes sean más baratos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en relación al tema de los países limítrofes, y después volvemos a Tierra del Fuego, se da la paradoja, por ejemplo, Chile no produce autos, Argentina sí, Brasil sí. Los autos que ellos tienen son puestos en la comparación directa sin tener que importarlos, es decir, en un país y en el otro prácticamente 50% menos el valor, el usado sí, menos. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Impositiva es la ventaja que tienen? Porque ellos tampoco producen autos, nosotros alguna línea y de alguna manera importamos repuestos, ¿no? Exactamente, sí, es una cuestión impositiva y también de cadenas de distribución, ¿no? Los impuestos que se le están colocando, que se le fueron colocando durante las últimas, te diría, 5 décadas, o 50 años. 50 años, han hecho que, digamos, la carga impositiva sea tan alta que hoy por hoy se proponga incluso la importación de autos usados para mitigar, digamos, ese exceso, digamos, impositivo que hace que estemos tan altos en comparación con Chile o con algunos países
países limítrofes, ¿no? Ahora, pensando en lo que significa escalas, nosotros tenemos que considerar que un importador desde Chile nos puede llegar a encarecer un poco el producto. Sin embargo, las fronteras han sido bastante permeables en estos últimos tiempos porque el cambio todavía nos favorece. Sí. Vemos viajes que tienen que ver justamente con el fin comercial puramente. ¿Este es el futuro inmediato de la economía argentina? Digamos, desagregar entre lo que nos conviene comprar afuera en los países limítrofes o en el puerta a puerta. Creo que el desafío pasa por tener un equilibrio, digamos, entre la producción local y esta, digamos, política económica de facilitar trámites y aranceles para la importación de bienes terminados o de insumos. El caso que mencionabas de Chile también es muy particular porque no nos olvidemos que Chile tiene acuerdos bilaterales con Taiwán, por ejemplo, y tiene incluso muchas facilidades para el comercio exterior por la vía marítima, por la situación geográfica que tiene, por los costos portuarios que tiene Chile en San Antonio, Valparaíso, en los puertos principales. Y tiene más infraestructura que Argentina, increíblemente. Increíblemente sí, y se ha desarrollado justamente en función de esa ventaja geográfica. Tiene incluso depósitos para importación de gas en Concepción, un poco más al sur de Santiago, donde ahí podemos ver que la infraestructura está instalada no recientemente, estamos hablando de infraestructura que ya tiene unos 20 años aproximadamente. Entonces, bueno, todo ese conjunto de cuestiones, más lo que mencionábamos de la parte impositiva, hacen que tenga esa ventaja en los precios finales de los automóviles, por ejemplo. Pero las escalas también hay que pensarla en términos de otra medida que vimos recientemente, creo que fue ayer, donde el ARCA, a través de la resolución 5730 y 5731, incorpora a la VUSEA, que es la ventanilla única de comercio exterior, un sistema de simplificación de importación de alimentos y de insumos, que en ese caso, si lo separamos en dos grandes campos o capítulos, tenemos alimentos terminados e insumos para las industrias argentinas que adquieren estos insumos para seguir produciendo, ¿no? Bueno, en ese caso es muy positivo que se facilite la importación o la tramitación a través de lo que anteriormente manejaba ANMAT. ANMAT, el control de los medicamentos. El control de medicamentos y drogas, etc. Ahora pasa, digamos, a ser directamente manejado a través de VUSEA, que es esta ventanilla única. Se eliminan los trámites presenciales, se eliminan un montón de presentaciones que había que realizar, que generaban toda una burocracia para comprar insumos que, dicho sea de paso, no se producen aquí en Argentina, o sea que tampoco estarían afectando a la industria nacional. Por eso me gusta ser ecuánime, digamos, en la apreciación. Hay cuestiones que sí benefician mucho y pueden traer una ventaja a las industrias locales y bueno, hay que saber aprovecharlas. No así en alimentos terminados, donde podemos encontrarnos de repente con productos lácteos terminados que provienen de Brasil, por nombrar una de las economías grandes que tenemos en la macrorregión, donde eso sí puede afectar porque la producción de escala también les permite producir y obtener productos a menores precios, ¿no? Justamente de Brasil viene pollo y cerdo, otro insumo muy básico, la proteína en la mesa argentina es fundamental. Exactamente. Y pensando en esta situación, ¿cómo es la tramitación? ¿Es compleja para aquel que no está acostumbrado? Ustedes están en un rubro que conocen mucho, que han tenido que adaptarse a todo tipo de cuestiones. ¿Un ciudadano medio está en condiciones de hacerlo? Es una tramitación que tiende a simplificarse cada vez más. Como te decía recién, la tramitación era, incluso muchas veces era personalizada, con envío de documentos físicos, un periodo de espera para la aprobación o homologación de certificados con otros países a través de SENASA o a través del ANMAT o del organismo que interviene en cada caso. Y en este caso, a través de esta ventanilla digital, se pueden tramitar mucho más fácilmente todo este tipo de operaciones de importación. Lo cual, bueno, puede ser una ventaja, como te decía. Y por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, donde está el puntual el hecho de los electrodomésticos. Sí. Tenemos muchas cadenas y locales comerciales que se dedican a este rubro. Sí. A partir de ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer una importación directa? ¿Eso está pensado para ellos también, para que bajen los costos o no? Yo creo que es una medida también tendiente a poner presión sobre los precios de los electrodomésticos.
Va a haber un sistema que se denomina régimen simplificado, que emana de una resolución que es la 5725 de ARCA, donde se propone justamente, digamos, esta posibilidad de baja de aranceles parcial, casi en un 30%, de todos estos ítems que mencionábamos, donde también los comercios locales van a poder, digamos, incorporar esa línea de electrodomésticos para comercializarla en sus plataformas o en sus comercios locales. Y en su experiencia, a largo plazo, ¿da resultado? ¿Baja precios, que es lo que el gobierno supuestamente está buscando? El gobierno está buscando, por un lado, optimizar la cuestión económica, pero lo he escuchado también al ministro Sturzenegger decir, donde se hacen controles en otros lados, no duplicar esfuerzos, no poner recurso económico que allá hacen otros países que tienen más o menos organismos de control serios. Sí, en ese sentido, ¿estaremos seguros? No lo creo tanto, no coincido demasiado con esa apreciación. Yo creo que el costo fiscal que tiene esto es mucho más grande en términos de beneficios directos que se les otorgan a estas ensambladoras en Tierra del Fuego, y también en el costo fiscal que significa absorber desde el erario de la nación impuestos que antes, estaban cargados en los productos. Entonces, si vamos a medirlo por ese lado, por el costo fiscal, creo que esto también genera un costo fiscal altísimo si resuelve la doble, digamos, vigilancia u observación sobre algunos trámites, eso sí, pero el costo fiscal sigue siendo altísimo. Trump celebró hace pocos días que sus medidas para arancelarias y lo que está discutiendo todavía le han reportado miles de millones extras por haber justamente recaudado más a partir de esta decisión. Es una medida que evidentemente generó mucho ruido en todo el mundo, todavía de hecho se están negociando nuevamente acuerdos, pero que al ver que económicamente le sirve a ese país, puede servir como agente replicante para que otros vuelvan a este tipo de políticas. Sí. En un momento en que Argentina se está tratando de librar justamente de estas trabas. Sí. Es un aliciente, pero como decíamos al inicio de la nota, en un, digamos, marco, en un escenario de una economía fortalecida. No nos olvidemos que Trump, paralelamente a estas medidas, ha incorporado esta política de que todas las industrias vuelvan al territorio estadounidense, aquellas que se habían ido a Vietnam, a China a producir por menores costos de producción, se les otorgaron beneficios para que vuelvan a producir en los Estados Unidos, y se acompaña también de una política de incentivo de la inversión extranjera directa, que eso también es uno de los ítems que tendríamos que nosotros lograr aquí en Argentina, desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales, para poder fortalecer la producción local y que podamos tener un escenario donde aquellas personas que por X motivo no permanecen en el sistema laboral puedan tener chances de volver a insertarse, digamos, en nuevos modelos económicos, en nuevas industrias que apuesten a invertir en la Argentina. Ahora leía una noticia de que hay una compañía china que está en la producción de lecitinas de soja, que está, presentando un plan de inversión para la provincia de Santa Fe. Ojalá que eso genere mano de obra genuina santafesina y que muchas personas puedan trabajar en esa empresa. Se habla de casi 1.200 puestos de trabajo. ¿A radicarse dónde? En el sur de la provincia. La última, ¿está funcionando la ventanilla Exporta Simple? Está funcionando, sí. Está funcionando. ¿Y cómo funciona? Funciona a través de operadores locales. ¿Pero bien o todavía tiene mucho por corregir? Es un régimen que recién comienza. Hay cuestiones para pulir. Nosotros, en una de las actividades que yo desarrollo, estamos ahora próximos a hacer uso de este régimen, justamente porque estamos hablando de mercaderías que están por debajo de los $15.000 a exportar, y porque son también por vía aérea, lo cual facilita mucho la internacionalización que ha tenido el aeropuerto de Sauce Viejo. O sea que todo ese tipo de medidas van sumando, parecen escasas mínimas, o mínimas. Sí, o que van a afectar a pocos, pero sin embargo mueven una rueda importante en distintas localidades. Sí. Incluso empresas que exportaban por otros puntos de salida, hoy pueden verse atraídas por el aeropuerto de Sauce Viejo y empezar a operar en nuestra zona. Eso también genera satélites, ¿no? Transportes, encomiendas, un montón de cuestiones que hay que
empezar a impulsar entre todas las partes, ¿no? Exacto, y la logística que parece que va a ser, por lo menos en los próximos años, un eje central para que se mueva todo este producido. Exactamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación.